River News en Uganda, te transmito lo que creo Dios me dijo que diga. Ahí va. Thank you so much, River, because you supported us with different things whereby there was puzzles, scientific kits, human body, geometry book and sets, of which it has helped our school. Thank you, River Arena, for supporting our education by giving us cheer to the system. We really thank you so much, River Arena. We love you. I have seen inside. It was so interesting thing. Thank you, River Church, for doing this. Thank you very much. Teamwork has been developed, which means in our community, we're going to learn to work as a team. This is a solar robot. We have opened it and we are going to assemble it. It's using the direct power from the sun. It goes direct to the engine. This is a science class at River School. Nos miran todos los chicos de ciencias, ¿eh? Son nuestros chiquitos, son nuestros hijitos, 260 y tantos chiquitos que dependen de nosotros. Son nuestros hijos, los adoptamos de manera legal. Les damos de comer, ahora 4 veces al día. Antes era 3, ahora son 4 veces al día, con desayuno, almuerzo, merienda, cena. Los alimentamos, los vestimos, los uniformamos y ya estamos inaugurando pronto el high school. O sea que tenemos hasta ahora la escuela primaria, pero al tener el high school lo vamos a retener un poquito más de tiempo. Después nos falta casarlos y después ya los soltamos. ¿Estamos listos para recibir? ¿Sí o no? Muy bien. Yo crecí en una iglesia cristiana evangélica, en una tradición por la que estoy profundamente agradecido. De otro modo yo no estaría aquí. Crecí en la tradición cristiana, pero también vale decir que en esa tradición no se apreciaba mucho la vida intelectual. Cualquier autor, cualquier cita, cualquier enseñanza que estaba fuera de la Biblia, que no era necesariamente antibíblico, simplemente no era escritural. Entonces era necesariamente humanismo o nueva era. Cuando algo no entendíamos decíamos, debe ser nueva era. Nunca entendimos un cuerno que era la nueva era, pero lo que nos sonaba sospechoso decíamos, eso suena a nueva era. Había mujeres que se iban a dar masajes, por ejemplo, y ponían esa musiquita suave con las velas, decían, música de nueva era, reprendo Satanás. No tenían la menor idea de lo que era. Pero lo que era medio esotérico, así pensamos, esto es nueva era y esto viene del diablo. Aun cuando se decían frases, algún predicador un poco audaz que mencionaba alguna cita de la literatura universal que no era de la Biblia, se miraba con sospecha. Yo me acuerdo una vez un predicador que visitó una iglesia local y mencionó en su mensaje a Sigmund Freud. Fue muy conocido el episodio. Mencionó como al pasar, hizo una mención a Sigmund Freud. Y apenas terminó, el pastor local le dijo, ¿por qué menciona gente mundana en mi púlpito? ¿Acaso no le alcanza la Biblia? ¿No le alcanza a los hombres y mujeres que aparecen acá? Y el caballero, el predicador, respondió, yo solo hice una mención a quien fue una de las mentes dominantes del siglo XX, un brillante neurólogo que ganó el galardón Goethe por su influencia sobre la lengua alemana, fue uno de los forjadores de la mente moderna. Y usted me dice que yo lo tengo que descartar, que no lo puedo ni mencionar, porque usted no puede mencionar un solo título de los libros que Freud escribió. Y luego dijo la magnífica frase épica que se hizo viral en ese entonces. Perdóneme, pastor, pero el estar más capacitado intelectualmente no me hace menos espiritual. Que sea intelectual no me hace un carnal. Entonces a veces uno sin querer tendemos a hacer de la ignorancia
de la falta de preparación, del desdén, una virtud. Con eso de que Dios usa mulas, pensamos que todos somos mulas y somos el burro de Shrek y Dios nos va a usar. Porque uno dice, bueno, pero que Dios usa cualquier cosa, sí, pero eso no nos da la licencia de hacer de la ignorancia una virtud. Yo siempre suelo hacer énfasis que la neurogénesis, y esto lo hablé en muchas ocasiones porque es un tema recurrente y favorito, la neurogénesis nunca se detiene en el cerebro adulto. El cerebro es el único órgano que nunca deja de crecer. El cuerpo en un momento ya deja de crecer, se terminó el estirón. Así que los que son chaparritos perdieron la esperanza si pasaron los 30 años, ya está. Después uno pega diferentes estirones en la adolescencia, pero todo deja de crecer. Pero el cerebro nunca deja de crecer. El cerebro y las orejas de los varones. No sé por qué las orejas nos van creciendo como cocker. Yo siempre cuento que mi papá parecía Lassie y encima era sordo. Tenía las orejas así, papá, decía. ¿Para qué tanta oreja? Algún día cuando llegue al cielo le voy a preguntar por qué nos crecían las orejas los varones. No tengo la menor idea. Pero además de las orejas nos crece el cerebro. Va creciendo. En toda la creación no hay nada más misterioso que ese 1,5 kilos de materia gris que está alojada en el cráneo humano. Esa es la obra magna. Esa es la creación cumbre de Dios. Esa es la cereza del pastel. En mi país dirían, es la frutilla del postre. La cereza, es lo más complejo que tenemos. En líneas generales, en palabras simples, el cerebro consiste en 2 hemisferios conectados por 300 fibras nerviosas. 300 millones. El que tiene 300 tiene un problema. 300 millones fibras nerviosas. Y ambos hemisferios funcionan con una cronología y una tecnología y una ciencia que el hombre jamás podrá imitar como procesadores paralelos. Entonces el hemisferio izquierdo del cerebro es todo lo lineal, lo lógico. Aquí tenemos toda la parte matemática, las ciencias exactas, y la parte derecha es lo intuitivo, lo creativo. Algunos tienen más desarrollado la parte creativa, generalmente los diseñadores gráficos, los músicos, los que componen canciones, los narradores, tienen más desarrollada la parte derecha. Los que son más lógicos, que generalmente se dedican a la contaduría, a la abogacía, a ciencias más exactas, generalmente tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo. Y Dios nos creó con la capacidad de seguir aprendiendo hasta el día que muramos. Los neurólogos calculan que la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender algo nuevo nunca se detiene. Esto es cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de toda nuestra vida. No hay un momento en que uno dice, ya a los 70 no puedo aprender nada. A los 80 años la cabeza no me da. No, uno siempre es un músculo. Seguramente escuchaste la frase el síndrome del desuso, que originalmente se utilizó para describir el hecho que la negligencia física destruye nuestra salud. Todo es cuestión de usar o perder. Lo que no estás usando lo pierdes. Recibe esta palabra. Si vas por la vida y se te cae algo es porque no lo estabas usando, ¿no? Es el principio básico de la fisiología. Lo que no se usa se pierde, y así como los músculos crecen con el ejercicio físico, la mente crece con el ejercicio intelectual. Por eso dicen que cuando uno enseña, aprende. Esto me lo decía siempre Juan Carlos Ortiz, el pastor fundador de esta congregación. Me decía, yo cuanto más aprendo es cuando enseño, porque tengo que poner en palabras, articular con mi voz lo que tengo en la cabeza. De hecho, es una gran forma de estudiar, porque cuando uno dice, no me queda en la cabeza, uno tiene que decirlo en voz alta o tratar de explicárselo a alguien para que el concepto se fije. Entonces, cuando uno entrena el cerebro nunca detiene su neurogénesis. Y todo el tiempo se están realizando nuevas conexiones, nuevas, flamantes, de cosas que antes no pensábamos, de maneras de razonar que antes no teníamos. Hay una gran frase que dice, cuando una idea, cuando algo nuevo ensancha una mente, esa mente nunca jamás regresa al tamaño original. No es que la mente se ensancha y se atrofia, lo que se ensancha, se ensancha. Y si dejamos de usar cualquier parte de nuestro cuerpo, incluso la mente se empieza a atrofiar. Y cuando la mente se atrofia, en nuestro caso, nuestra adoración se empieza a volver vacía, abúlica, aburrida. Jesús le dijo a la mujer samaritana junto al pozo, ustedes los samaritanos
sabe muy poco de aquel a quien adora. No puso en tela de juicio si adoraba o no. Dijo, ustedes no conocen a quien adoran. De manera que esa adoración no es válida. Porque cuando adoramos con ignorancia, nuestra adoración está vacía. Entonces Dios no solo quiere que le adoremos, sino quiere que sepamos por qué le adoramos. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Quién es Dios? San Juan 4:24 afirma, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y ¿qué? Y en verdad. O sea, uno no puede adorar de mentiritas. Uno no puede fingir que adora. Levantar la mano y cerrar los ojos podemos hacerlo todo. Actuar, actuamos. Pero adorar en espíritu y en verdad, uno necesita conocer a Dios. Pero siempre tenemos la tendencia a pensar que lo espiritual y lo intelectual son mutuamente excluyentes. O sea, que el alma y la mente son enemigas. Pero no son enemigas, no hay dicotomía. No es que si uno es intelectual deja de ser espiritual y si uno es espiritual necesariamente se hace ignorante. Porque un gran amor siempre nace de un gran conocimiento. Cuando uno conoce a alguien se enamora más o se enamora menos o se da cuenta que no está enamorado. Pero cuando uno se acerca a quien ama, a quien le parece que es atraído, después se enamora más. De otro modo es deslumbramiento. De otro modo es lo que se mal llama amor a primera vista. No, no es amor a primera vista, no existe. Es una atracción. Pero después el amor crece cuando uno va conociendo. Entonces, cuando uno conoce más a Dios, se enamora más. Cuando uno menos lo conoce, menos relación tiene, más cuesta amarlo porque uno no lo conoce. Y a veces hasta tiene una malformación de quién es Dios. Había un texto primario en Israel que se repetía 2 veces al día, que se llamaba la Shema, y que decía, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón, alma y fuerzas. Esa era la repetición que tenían los judíos, el pueblo hebreo. Ama con tu corazón, alma y fuerzas. Esa es la esencia de la Torá. Átala a tus brazos, átala a la cabeza, ponla en los dinteles de la puerta, píntala en la entrada, repítela como lo primero a la mañana y lo último que repitas a la noche antes de irte a dormir. Transfiéreselo, díselo a tus hijos, a tus nietos. Pero alguien un día le pregunta a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús citó la Shema que todo israelita devoto conocía. Esto de amar a Dios con corazón, con fuerzas y con alma. Pero se nos escapa el detalle que Jesús le hace una enmienda. Una enmienda es un agregado a una ley. La quinta enmienda, la cuarta enmienda, si sabremos de eso en este país. Una enmienda es algo que se le agrega. Entonces esa enmienda que le hace a Jesús se lee en la versión de Mateo. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y dice el Señor, y con toda tu mente. Hasta ahí nadie había incluido la mente. O sea, el Señor le añade la palabra mente, es Jesús quien se la añade. Él elevó el amor a Dios de la tercera a la cuarta potencia, dijo, no dejes la mente. Y la mayor parte de los creyentes creemos o hemos creído que siempre ha habido un conflicto entre la ciencia y la fe. Pero a veces lo único que le decimos a cierta gente intelectual es, usted recíbalo por fe, créalo y no lo cuestione. No, pero yo quiero entender. Usted no tiene que entender nada. Reciba por fe. Ahora, reciba. Y ya está. Que le entre por la fuerza la palabra como un supositorio. Por donde sea que le entre, pero que le entre. Y el intelectual dice, yo quiero entender, ¿está mal? Sí, está mal, tiene que aceptarlo por fe, decimos nosotros. Pero nosotros nunca, a pesar de que hablamos así, nosotros nunca regresaríamos a la consulta de un médico que mira la placa de nuestro pulmón y dice, bueno, al parecer Dios permitió que aquí se desarrolle una mancha rara. Así que lo que le voy a recetar es que se vaya a su casa a orar. Regrese en 2 semanas, le sacamos otra placa para ver si Dios cambió algo. Usted dirá, no vuelvo más. ¿Por qué? ¿Dejamos de creer en Dios? No, seguimos creyendo en Dios, pero queremos un médico que comprenda el mundo natural de las causas y los efectos. ¿Para qué vamos a ir al médico para que se ponga a orar? Queremos un médico que tenga conocimiento, sí o no, sobre las funciones del cuerpo humano y que nos diga con fundamentos lógicos qué fue lo que causó esa mancha.
Y lo más importante de todo, queremos un médico que conozca la manera de eliminar lo que sea esa mancha. No queremos que nos diga, vamos a estar orando. No queremos ni que un mecánico abra el capot del auto y diga, y déjemelo, le oro una semana y lo viene a buscar. No queremos eso. Y si no lo esperamos en la clínica del médico, si no lo toleraríamos con un mecánico, ¿por qué habríamos de esperar que la gente deje su cerebro en el bautismo? Que la gente deje de pensar, de cuestionar. ¿Por qué sentimos cierta molestia cuando alguien, algún familiar inconverso, alguien que no tiene nuestro peregrinar cristiano, quiere razonar? Y le exigimos que tiene que aceptar todo por la fe. Mira, lo creas o no, esto funciona. Es así. Literalmente es así. Hay cosas que funcionan por fe. Pero el Señor no dejó la mente afuera. No hay conflictos ni contradicciones entre la fe y la ciencia. Pero a veces, insisto, los cristianos tenemos cierto temor de que si alguien se dedica a estudiar demasiado, lo vamos a perder. Va a dejar de creer en Dios. El humanismo se le va a meter en la cabeza. Como si la comida tuviera más poder que la sal. Tenemos miedo que si nuestro hijo quiere estudiar psicología, no, a veces se nos vuelve loco y después empieza a orarle a Freud. No va a pasar eso. ¿Por qué no va a pasar eso? Estudiemos lo que estudiemos. Porque si yo desarmo mi computadora y le pido a un experto en tecnología que venga y me explique con exactitud cómo funciona una computadora, yo no voy a llegar a la conclusión de que el fabricante de computadoras no existe, de que se armó sola. Ahora que investigué cómo funciona la computadora, entiendo que se formó por el Big Bang y porque nació del océano. Yo voy a entender que alguien lo fabricó. La ciencia siempre termina conduciendo a Dios. Es imposible estudiar el cuerpo humano y no concluir de que Dios lo tuvo que haber hecho. Es imposible estudiar el océano y no concluir que Dios lo creó. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por eso digo, mientras más sepamos, más razones para adorar. Mientras más descubrimos y nos metemos, porque más sabemos, y cuando uno más sabe, más disfruta. Yo lo dije una vez. El enólogo, el que se dedica a sentir las texturas del vino y que te puede tomar una copa con un sorbito y te dice, creo que abusaron mucho de la madera, pero tiene un maridaje espectacular porque puede combinarse con las carnes. No obstante, hay una aspereza que se siente en el fondo de la lengua. Ese es el que conoce los secretos del vino. Después está el borracho que pisa un corcho y ya habla estupideces. ¿Qué tomaste? No sé, algo que estaba ahí negro. No tiene la menor idea. El conocer hace que uno disfrute más. El músico dice, wow, las notas que tocaron, qué increíble. El que no sabe de música dice, ay, qué linda melodía, pero no entiende nada. El conocer hace que uno disfrute más. Son sabores aprendidos, le dicen. Hay sabores que son aprendidos, que uno no tiene inmediatamente el paladar adaptado a eso, pero lo tiene que aprender. Entonces, cuando uno lo aprende, empieza a entender por qué es tan cara esta comida, este menú, porque es un sabor aprendido. Bueno, el adorar a Dios también a veces es un sabor aprendido. Al principio estamos choqueados porque nos salvó del infierno, porque trajo salvación y sanidad a la familia, pero después uno se adentra más en Dios y se empieza a enamorar más de Él porque más lo conoce. No se puede ser espiritual sin ser realmente intelectual. Al mismo tiempo que se expande la mente, siempre se expande la fe, nunca es al revés. Mientras más conozcamos de Dios, más ganas de adorarle vamos a tener. Mientras más conozcamos del universo, de cómo funcionan las estaciones del año, la nieve, la lluvia, el sol, más ganas de adorarlo. ¿Crees, sí o no? Dicho esto, quiero aclarar lo que significa ensanchar la mente. Dije hoy que cuando una idea ensancha una mente, esa mente nunca vuelve al tamaño original. ¿Qué es cuando hablamos ensancha tu mente? Bueno, hay una palabra que usamos mucho, que es la palabra educación, que yo la conté en alguna ocasión, que deriva de dos raíces en latín que juntas significan sacar hacia afuera. Eso es educación. Educación es sacar hacia afuera. Hay otra traducción que dice despertar la curiosidad. Eso debería ser la educación en cualquier país civilizado. Despertar la curiosidad de nuestros hijos o de los alumnos, quienes sean.
Pero si analizamos las metodologías de nuestras escuelas, cualquiera pensaría que educación significa amontonar adentro, meterle la educación hasta que le entre. A este le va a entrar o le va a entrar el cabezón. No es despertarle la curiosidad. Es desde hace poco que han descubierto los sociólogos de que si tu hijo, en una escala de calificación del 1 al 10, como se hacía en mi tiempo, tiene un 5 en matemáticas, pero siempre se saca de manera orgánica un 10 en castellano, significa de que hay que urgente ponerle un tutor y un profesor para castellano, no para matemática. Voy a decirlo otra vez porque dice, se equivocó. No me equivoqué. Si el chamaco se saca 2, 3, 4, en una escala del 1 al 10, en matemática, en todas las materias, pero en castellano se saca un 10, hay que identificar lo que orgánicamente él fluye y en eso hay que entrenarlo. Este chico tiene una inclinación al castellano. ¿Para qué lo vamos a hacer? Con un profesor que le enseñe matemática, a lo sumo va a ser un matemático mediocre a la fuerza. Pero eso no pasaba. ¿Quién nos identificaba lo que queríamos ser cuando éramos chicos? ¿Quién decía, a este le gusta ser arquitecto? Tu abuela. ¿Vas a estudiar lo que tenga una salida laboral? Entonces, es ahora que empezaron a identificar cuál es el ADN de cada quien. ¿Cuál es la inclinación? El creativo necesita un tutor creativo, no que le metan lo que no le sale. Pero siempre uno dice, ya que no anda mal en matemática, le voy a poner un profesor de matemática. Bueno, en términos generales, para que pase la materia, para que no lo echen del colegio, sirve. Pero no es la solución al problema. Los programas académicos giran alrededor de meter conocimiento a la fuerza y no por despertar la curiosidad natural de cada quien, de qué viaja en tu ADN, qué viaja en tus genes, qué es lo natural. Algunas cosas son heredadas, otras cosas tienen que ver con el entorno de la casa. Y en el sistema educativo de nuestros días pensamos en la enseñanza como transferencia de información. Y los maestros se paran vertiendo información en el educando y lo evalúa solo por una cosa. ¿Cuál? ¿Puede repetir como cotorra lo que acabo de enseñar? Y así estudiamos, hasta el abecedario, las preposiciones, ante, bajo, cabe, con, contra, de, dentro, calla, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. No sabía un cuerno para qué servía eso, pero lo repetíamos. Entonces la pregunta número 1 de cualquier clase es, profesor, ¿esto que está enseñando lo va a tomar en el examen? ¿Y la respuesta qué es? No, no lo voy a tomar. ¿Para qué lo vamos a aprender si no lo va a tomar? Yo conté una vez que en la escuela primaria, perdonen que sea repetitivo con estas cosas, pero marcan mucho, el ejemplo viene a cuento. En la escuela primaria, lo primero que nos hacían dibujar era una casa. Dibujen una casa. Y yo dibujé mi casa. Mi casa era una casa obrera, cuadrada. Dibujé mi casa, las 2 ventanas, la reja que tenía, y la maestra se acerca y dice, no, hijo, así no es una casa. Yo dije, vivo en una cueva, ¿dónde vivo si esa es mi casa? Veo que algunos dibujaron mal la casa. Voy a dibujar como es una casa. Techo a 2 aguas, siempre techo así. No había un techo a 2 aguas en toda la Argentina en mi tiempo. Chimenea, caminito, tejas rojas, un árbol en la puerta. Ahí me di cuenta que yo nunca viví en una casa, vivía en una caja de zapatos. ¿Cuál es el punto? Nos enseñan a pensar, nos enseñan a cómo tenemos que dibujar en la casa la cual nunca hemos vivido. Y perdemos lo más importante, que es el amor al aprendizaje, el amor a querer saber más. Lo mismo puede pasar en la iglesia. Usted tiene que creer esto, repítalo por fe, diga conmigo, hay una moda, repita conmigo, dígale que está a su lado, ahora diga conmigo, levante la mano, profetice, decrete, ahora dígale que está a su lado, ahora busque 3 o 4, dígale. Yo, cuando soy público, a mí me insultan la inteligencia. Yo hay momentos que miro al de al lado y digo, no te voy a decir un cuerno más, me pudriste. Dígale que está a su lado, hoy te ves bonito, a un tipo de bigote, hoy te ves bonito, ¿qué pasó? A mí no me gusta que me invadan, no me gusta. Y creo que tampoco te gusta a ti. Porque creemos, no sé quién le dijo a qué predicador que si repiten les va a quedar. Pero si eso lo traemos de la escuela, después nos olvidamos la mayor parte de lo que aprendimos.
Porque no es amontonar un cúmulo de conocimientos prestados, repetir como loro lo que dijo la maestra, lo que dice el apóstol, lo que dijo el pastor. Obviamente, ya somos adultos, nadie nos va a enseñar cómo dibujar una casa, pero nos dicen cómo piensa Dios, qué no le agrada, qué le agrada, cómo hablarle, cómo te atreves a faltar al servicio de la semana. A Dios eso no le agrada, por eso ahora el Señor va a quitar la bendición. ¿Cómo hacer para que Dios no te mande al infierno? Te dicen que Dios te va a mandar, que Dios no te va a mandar, que ahora te perdonó, que ahora por ahí te manda, porque son los cónsules del infierno, manejan el visado de quién va y quién no va. Y algunos líderes dicen amar la verdad. Y amar la verdad significa no leer nada secular, ni siquiera leer noticias, no se contamine con malas noticias. Yo siempre digo, las noticias no es el avión que llega, las noticias es el avión que se cae. Eso son noticias. Imagínate que prendes el noticiero y diga, hoy 300 aviones aterrizaron. Lupita, desde Washington, D.C. La noticia es, ¿se cayó un avión? Bueno, entonces no hay noticias aéreas. Las noticias son las malas noticias, lamentablemente. Y a veces uno decía, no, usted no se contamine con malas noticias. Entiendo que todo lo que es en demasía, todo lo que es en exageración hace mal, pero uno no puede ignorar lo que pasa. Porque ahí cuando uno se hace ignorante, sabio en su propia opinión. A mí me han querido llevar a la hoguera muchas veces porque menciono a Gabriel García Márquez, a Pablo Neruda. Hace poco alguien me dijo, ¿cómo mencionas en tu conferencia en la que hago por el mundo a Mario Benedetti, que era un socialista? ¿O cómo te atreves a escuchar a cantantes que no son cristianos? Ignorando a grandes poetas, a compositores increíbles, porque no es que menciona a Bad Bunny. Mueve tu güey. No es. O sea, poetas. ¿Cómo menciona gente mundana? Como si los autores bíblicos hubiesen sido inmaculados. Y esto data desde hace siglos. Tertuliano era el padre de la teología latina y él se preguntaba, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Haciendo énfasis que lo teológico, tipificado, representado en Jerusalén, no debía mezclarse nunca con la filosofía intelectual de Grecia, que tipificaba a Sócrates, representaba a Platón, Aristóteles, ¿no? Entonces él decía, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Grecia? Pero otros razonaron que si Dios pudo hablar a través de la burra de Balaam, no había límites para Dios, que la sabiduría podría fluir de donde y de quien sea. Y ellos entonces no leían solo la Biblia, sino que también leían escritos griegos, romanos, y buscaban la sabiduría en donde podían hallarla, porque decían, toda verdad es verdad de Dios. Amar a Dios con toda la mente significa recuperar el sentido común y perderle el miedo a ensanchar la mente. Uno puede sentir que Dios le habla, me van a liquidar por esto, lo sé, pero a veces Dios te puede hablar por una película. A mí Dios me ha hablado, pero no dije, voy a ver una película para que Dios me hable. A veces es distraerme y de repente hay una frase, algo que me golpea y Dios está, como estoy conectado, el Espíritu Santo siempre está transmitiendo. Son como las ondas de la radio, que ahora no las escuchamos porque no estamos conectados a esa onda. Pero si nos conectamos a la frecuencia, la radio siempre sigue transmitiendo, Internet sigue siempre transmitiendo, generando información. Cuando uno se conecta, no es que recién ahí Internet se conectó, nosotros nos conectamos. Y si uno está conectado todo el día, Dios te puede hablar a través de cualquier canción, a través de lo que sea. No es que necesariamente Dios está estereotipado a hablar a través del pastor, a través de un cántico nuevo, a través de una adoración. Sí, Dios habla a través de todo eso, pero no habla solo a través de eso. ¿Quién puede limitar a Dios? Dios habla a través de quien quiera, a través de un inconverso Dios te puede dar un mensaje. Y darte una lección que el inconverso ni sabe que te está predicando y te dice algo que, ¡ay! Y es el Espíritu Santo usándolo. De verdad, y no es una mula. Entonces, amar a Dios con toda la mente quiere decir que no tenemos que ponernos nerviosos con respecto a dónde va a conducirme este libro, si es que realmente yo estoy buscando sinceramente la verdad. Pero a veces tenemos miedo que el saber más va a atentar con nuestra fe. Es al revés. Alguna vez me tocó leer Religiones Comparadas, porque yo ilustraba ese libro, y ahí me enteré cómo piensa un católico. ¿Qué cree? ¿Qué cree un adventista? ¿Qué cree un testigo de Jehová?
Cuando uno no sabe eso, lo primero que hace es reprender, le lavaron la cabeza, el espíritu de la gran ramera, el espíritu de esto. No, son gente que tiene sus creencias. Entonces, en lugar de discutir como un fanático y mandarlos al infierno, uno puede hasta debatir con conocimiento. Cuando uno sabe en qué creen otras religiones, otras creencias, uno puede debatir. En Argentina hubo un presidente hace mucho tiempo en el regreso a la democracia, porque antes de eso había un gobierno de facto militar. El primer presidente de la democracia de Argentina, la democracia recuperada, se llamaba Raúl Alfonsín. Y él tiene una frase que todavía está viral en las redes y dice: usted puede debatir con cualquier hombre de derecha o de izquierda, hablando en términos políticos, ¿no? Y siempre va a ser una discusión racional. Pero lo que es imposible es discutir con un fanático, porque le va a contestar con voluntarismo, con frases hechas, con eslogan, con cliché, con demagogia, y la charla se va a hacer playita, ramplona, y no es algo que el pueblo del país se merece. El fanático dice: no sé, te reprendo, diablo inmundo, te reprendo. Y ya está, es todo lo que dice. Porque el Señor nos dio la victoria, aleluya, 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 el Señor nos dio la victoria, pero no puede debatir. Lo que le quedó es la frase que le hizo repetir el pastor 42 veces como loro, pero no puede debatir. Entonces, cuando no tenemos argumentos, solo nos queda reprender demonios. Al que piensa distinto es un hereje y lo mandamos al infierno y se acabó el problema. Y así no funciona. Y eso es porque nos han dicho: no pienses, no cuestiones, deja el cerebro en el bautismo, porque cuando entras a la iglesia ya no necesitas el cerebro. El pastor va a pensar por ti. El líder va a tomar tus decisiones. Te van a decir hasta con quién te tienes que casar. Y te van a decir a dónde tienes que ir, si te puedes ir de vacaciones, cuánto tienes que diezmar, tienes que reportarte. Entonces uno dice: pues, ¿para qué necesito el cerebro? Y lo dejamos flotando en la alberca. Queda el cerebro ahí. Viene el ujier, levanta todos los cerebros, una bolsa negra de residuos. ¿Cuántos se bautizaron hoy? Esperá. Como 20, pastor. Cuenta los cerebros que quedaron ahí. Una vez que entendemos lo que es ensanchar la mente, tenemos que comprender lo que es repensar. Uno dice: Dios no cambia. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Dios no cambia. Su fidelidad no cambia. Dios no está más viejito. Dios no está más senil. Dios ahora no es un abuelo comprensivo porque se volvió viejo. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Dígale al que está a su lado. No, mentira. Nosotros cambiamos. Y necesitamos una reingeniería de repensar lo que pensamos. Si no, no se puede ensanchar la mente. Yo siempre estoy repensando todo el tiempo. No quiero convertirme en un tipo cerrado. Esta es mi forma porque así lo aprendí. Aunque hay cosas que van a venir con la edad. A mí no me van a hacer escuchar reggaetón ni con una orden judicial. Eso tiene que ver con mi edad, pero son mis gustos que fueron cambiando acorde a mi edad. Pero yo no quiero sentir que ya tengo todo resuelto. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó solamente con la capacidad para pensar, sino nos creó con la capacidad para repensar. Mira, todos los días nuestro mundo está cambiando. Todo cambia, desde el número de cabellos de la cabeza, que no son los mismos, hasta nuestras relaciones afectivas. Los amigos van mutando, cambiando, nosotros cambiamos. Nos encontramos con un amigo de la infancia y nos dice: ¿cómo has cambiado? No eres el mismo. Y lógico, sería un problema que seamos los mismos. La vida nos cambia. Las batallas nos cambian. El viajar nos cambia. El conocer otras culturas nos cambia. Para bien, para mal, pero cambiamos. ¿Cuántas veces en consejería uno escucha a uno de los cónyuges que alza el dedo y le dice a su esposo o esposa: tú cambiaste? Pastor, dígale, porque no es la misma persona con la que me casé. Y no. Si cambian los países, los gobiernos enteros son sacados del poder, del poder, ¿cómo no va a cambiar tu mujer? ¿Cómo no va a cambiar tu marido? Los jugadores de fútbol cambian, son viejos a los 30 y viene el recambio. Y tan pronto como aprendimos a criar a un bebé, hay que aprender a disciplinar a aquel que ya empezó a caminar, ¿o no? Cuando creemos que somos expertos en disciplinar a un niño, aparecen esas extrañas criaturas en casa llamadas adolescentes, que es de la noche a la mañana. El viernes se va a acostar un niño, el sábado dice: amanece un oso. Y dice: ¿qué pasó? Es un día, una noche, como una crisálida. Se transforma el gusano en mariposa o el mariposa en gusano. No sé. Nunca paramos de cambiar.
Si la última vez que viste un globo terráqueo fue ese que la maestra tenía en el pupitre, que se acuerdan antiguamente, seguramente ignora que los mapas han cambiado desde la desaparición de la Unión Soviética a los imperios alemanes, rusos, turcos, hasta las colonias que se transformaron en naciones independientes, Checoslovaquia, etcétera, desaparecieron. ¿Viste un libro de astronomía publicado hace 10 años? Bueno, hay descubrimientos recientes de hace un año que dejaron obsoleto a lo que sabíamos hace 10 años acerca del universo. Porque el conocimiento se desactualiza tan rápido como se escribe. Se imprime un libro y ya hay un nuevo descubrimiento a través de los satélites. Peor todavía, a veces un cónyuge le promete eterno amor, jura amor a su cónyuge, pero tampoco garantiza de que eso va a durar para siempre. No se puede legalizar, jurar un sentimiento para siempre, porque los sentimientos, las personas van cambiando y hay que refinanciar la relación. Nuestro propio cuerpo cambia. Tenemos una capa de piel externa que se renueva cada día, cada 7 días. Hay una piel muerta que sale cada 7 días sin que nos demos cuenta. No es que se te cae la piel como un lagarto y dices, uy, alcánzame la piel, hijo, no va a pasar. Uno no se da cuenta. Cada célula de nuestro cuerpo se renueva cada 7 años. Y a medida que vamos cambiando, nuestro cerebro opera más con la memoria que con la creatividad. Y muchos de nosotros queremos que Dios nos dé cosas nuevas, pero no permitimos que nos arrebate lo viejo. Y parte de dejar lo viejo, que no es lo mismo que dejar al viejo, dejar lo viejo, es algo que se conoce como nuestro filtro. A mí me encanta esto porque nos abre la cabeza con respecto a lo que Pablo dijo, que ahora te lo voy a contar, el apóstol. Los psicólogos dicen que todos los seres humanos tenemos un filtro para ver las cosas, la gente, el mundo. Se llama el sesgo cognitivo, que en palabras simples es la manera en que procesamos todo lo que vemos y oímos. Todos tenemos un lente cerebral. O sea que cada uno tiene una realidad subjetiva, no es objetiva. Nadie ve la realidad tal como es. Cada uno lo mira conforme a su crianza, conforme a cómo está predispuesto a ver. Por ejemplo, puede que tengamos un jefe que hace los mismos comentarios de la misma manera referente a 2 empleados. Llama a los 2 empleados y les da una reprimenda a los 2. Uno lo recibe como una crítica justa, constructiva, y razona, qué bueno, me ayudó a ver cómo estoy haciendo mi trabajo. No me gustó que me dijera lo que me dijo, pero aprecio la retroalimentación porque a partir de ahora sé en qué tengo que mejorar. El otro está ofendido de muerte. Pero ¿quién se cree que es para hablarme? Este igualado, que me pague el sueldo, pero no es mi amo, no soy su esclavo. ¿Cuál es la diferencia? Si habló lo mismo el jefe. El filtro, el sesgo cognitivo de cada empleado. Lo más probable es que este último, ofendido hasta la médula, haya tenido un padre maltratador y ahora ve en cada figura de autoridad, ve a alguien que lo está maltratando otra vez, ve a través de ese lente. Otro ejemplo, 2 personas en el mismo servicio ahora, esta mañana. Uno llegó y dice, seguro que me van a lavar el cerebro y me van a tratar de sacar mi dinero, seguro. Yo lo conozco, me va a sacar mi plata. Otro dice, yo necesito una palabra que me recargue las baterías para toda la semana. Llega el mismo mensaje, el mismo servicio. El primero se va pensando, intentó lavarme el cerebro, pero no pudo, ni loco me saca $1. Mira la urna y dice, y se va. El segundo dice, era la palabra que necesitaba hoy. 2 personas al mismo servicio, diferentes percepciones. Siempre vamos a encontrar lo que estamos buscando. Siempre. Si yo digo, ahí viene la chismosa, la voy a ver chismosa. Uno encuentra lo que busca. ¿Por qué? Porque el filtro busca que reafirmemos lo que ya creemos. Esa es una realidad subjetiva. Yo busco algo que reafirme lo que ya creo. Por eso los legalistas se juntan con legalistas, los condenadores con los condenadores, los libertinos con los libertinos, porque buscan gente que piense como ellos, no toleran a alguien que piense distinto. Buscan gente que se mida a su filtro. Lo que difiere no son los hechos, ese es el filtro de cada bien. Ese sesgo cognitivo afecta nuestra relación con Dios, porque por lo general nuestra relación con Dios tiene que ver con nuestra relación que hayamos tenido con nuestro Padre terrenal
Peor si no tuvimos padre terrenal o tuvimos un padre ausente. Si tuvimos un padre ausente o un padre abusivo, es probable que pensemos en Dios también como un Dios abusivo, distante, desinteresado. Es el mismo Dios, diferente filtro. Uno siente que Dios siempre lo está castigando y uno siente que Dios siempre lo está bendiciendo. Es el mismo Dios. Por eso es importante pensar acerca de cómo pensamos, de cómo filtramos. Porque nuestra mentalidad interior diseña todo nuestro mundo exterior. Como está nuestro corazón, tal es su pensamiento, tal es Él. De la abundancia del corazón habla la boca. Como somos, vemos el mundo. Es como aquel abuelo que una vez conté que mientras dormía, el nieto le unta queso en los bigotes. Y cuando se despierta dice, esta habitación apesta. Sale a la casa y dice, toda la casa apesta. Sale afuera y dice, ¿qué digo la casa? El mundo apesta. Es su bigote. Y los cristianos solemos compartir un filtro en común, todos. Se llama tradición. A mí no me lo enseñaron así. Pero razona, ¿qué está mal? No, es que a mí no me lo enseñaron así. Sí, pero ¿en qué está mal? Es que a mí no me lo enseñaron así. Donde yo vengo se hacía así. Eso es una tradición. Punto. Y a veces, como le sucede a un disco duro, cuando le entra un virus, nuestra mente tiene archivos que están infectados por la manera de pensar de nuestros padres, por la manera de pensar del pastor, nos va infectando sus inseguridades, como admiramos, queremos o tenemos una persona como nuestra influencia, se nos van pegando esos sesgos, esos filtros. La gente que condena en las redes sociales no nace condenando. Posiblemente se congreguen en una iglesia donde escuchen condenación tras el púlpito. Entonces salen a la vida a condenar. Y a los que son diferentes o dicen algo distinto se los manda al infierno porque eso les hace ver de que hacen algo contra el mundo que está apestando. Pero lo que apesta es el bigote de ellos. Y si uno no desinstala esas tradiciones, va a socavar todo lo que hagamos. Todo. Dios quiere prosperarte y uno no puede prosperar. Porque tenemos el sesgo cognitivo de que hay que guardar para cuando no haya. Porque yo vengo de la pobreza. Todos, la mayoría venimos de la pobreza. Pero una cosa es ser pobre y otra tener mentalidad de pobre el resto de la vida. ¿Cuánta gente miserable y pobre tiene fortunas en el banco? La miserabilidad no es recíproca con la cantidad de dinero, es una forma de ver la vida. ¿Cuánta gente sienta que nada le alcanza y tienen más de lo que van a poder gastar en la vida? Pero tienen un sesgo cognitivo de que tienen miedo de que no alcance, lo heredan de alguna parte. Entonces, la mitad del aprendizaje consiste en aprender, lógico. La otra mitad consiste en desaprender. Y por desdicha, desaprender es el doble de difícil de aprender. Yo no te cambio un público lleno de ateos por un público de pastores, por un público de teólogos. Porque el ateo es fácil, porque dice, a ver, sorpréndame. Y uno le puede predicar. El que ya cree que sabe, ¡oh! Los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no pueden leer y escribir, son aquellos que no pueden desaprender y aprender. ¿Vieron nuestros padres? Alguien debe tener un papá, una mamá, un abuelo que dice, ay, no, yo no entiendo el control remoto, no te prendeme la tele porque yo no entiendo. No entiendo estas cosas raras, prendeme. Pero mamá, te explico, no entiendo tantos botones, me pone nerviosa. No está, es una analfabeta tecnológica, no está dispuesta. No me anda el celular, no me anda, lo tienes que cargar, mamá. Ay, encima hay que mantenerlo. Y sí. No se olvida darle comida al perro y se olvida de cargar el celular. Entonces, una vez que aprendemos algo, nos cuesta horrores desaprenderlo. Una vez que creemos algo, ¡ay! Nos cuesta horrores dejar de creerlo. Porque la misma estructura mental que nos hace enseñables nos da el mismo potencial para hacernos no enseñables. Es más difícil sacar de la mente viejos pensamientos que poner pensamientos nuevos. Esa es la gran cautividad mental. Ese es el desafío que enfrentó Jesús. Si uno analiza las enseñanzas de Jesús, era un maestro, un profesor de desaprendizaje. El 80% de sus mensajes, oíste que fue dicho, mas yo digo. Él estaba desinstalando conceptos viejos, poniendo verdades nuevas. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué decía la gente así?
Amén, amén. Por eso le volé un diente a esta vieja, porque me voló. Amén. ¿Quién no va a probar algo que se sabe? Pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvanle la otra. Ahí no había amenes. Ustedes oyeron que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Quién no ama un versículo así? Odia al chino que te cruzó el auto. Odia al indio de al lado que no saca la basura. Odia al hispano de la migra. Odia, ¿o no? Amén, amén, odiemos, no, pero yo digo, amen a sus enemigos. Oren por su suegra. ¿Quién va a decir amén? Entonces, una mitad del crecimiento espiritual consiste en aprender lo que no sabemos. La otra mitad consiste en desaprender lo que creemos saber. Eso es lo más duro. La arrogancia hace que el cerebro se ponga rígido. No hay nada peor que hablar con un arrogante. Porque él cree como que sabe cómo piensa Dios, Dios le consulta con él y Dios le habla todas las mañanas y no hay manera de hablarle. La humildad permite que el cerebro se mantenga abierto, enseñable. ¿Cómo lo voy a saber todo? Capaz que hay cosas que no sé. Puede que esté haciendo cosas equivocadas. Puede que haya aprendido mal. Pablo escribe en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Renovación de la mente. No dice conserven la mente intacta, renuévenla. Es la única forma, dice el apóstol, de comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta, renovando la mente. ¿Qué significa no amoldarse al mundo actual? Cuando él habla de no amoldarnos al mundo, en realidad está confrontando nuestras mentalidades. Hay un patrón de pensamiento, un filtro de tradición que se forma en nuestro interior. Y Pablo nos dice que cuando nuestra mente es renovada, es entonces cuando recién podemos conocer la voluntad de Dios. Si no, no la vamos a conocer. Vamos a pensar que la voluntad de Dios es condenar gente. Porque la gente que ataca, la gente que denigra, la gente que chismea, cree que lo hace para Dios. Como en el tiempo de las cruzadas, cuando salían a matar cristianos. Ellos lo hacían pensando que lo hacían para Dios. El Ku Klux Klan eliminaba a la gente de color pensando que era justicia divina. Entonces la gente que piensa que hace las cosas para Dios es porque no conoce cómo piensa Dios. Porque nunca renovó la mente. Entonces no puede saber cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. Entonces este es el punto central. ¿Por qué no decimos lo que no sabemos con la misma facilidad que explicamos lo que sí sabemos? ¿Por qué los pastores creemos que siempre tenemos que tener la respuesta a todo lo que sucede? Yo creo que cuando decimos tener todas las respuestas, lo único que dejamos al descubierto son nuestras inseguridades. Porque la persona arrogante e insegura cree saber todo. El que es seguro no pierde hombría ni pierde feminidad, según el caso, por decir, esto yo no lo sé. La verdad, desazname, no entiendo. Pero tenemos tanto miedo a perder nuestro rinconcito de la verdad que nos aferramos a nuestras doctrinas y las defendemos y atacamos al que piensa diferente. ¿Qué sucederíamos? Yo siempre me pregunto si tuviésemos la valentía intelectual y espiritual de admitir nuestra ignorancia en muchas cosas. Pienso que una humilde confesión de, mira, no lo sé todo, garantiza más conversiones que nuestra mente cerrada. ¿Es así o no? No admiramos a alguien que dice, yo esto, la verdad que yo no sé. Había veces me preguntan, no lo escucho hablar del Apocalipsis porque no tengo tanta base para ponerme a hablar de la cuarta bestia, el noveno cuerno, la tercera suegra. No tengo. Posiblemente me meta en un lío. Esa ignorancia todos somos ignorantes en algo. O todo el mundo acá conoce arquitectura, o todo el mundo acá es astrónomo, o todo el mundo acá es médico. Todos somos ignorantes en muchas disciplinas, ¿o no? Bueno, vinieron todos los de Harvard hoy, pero al otro servicio vienen los ignorantes. Capaz que tengo más amenes.
tenemos que admitir que no tenemos toda la respuesta. No sabemos por qué la gente piadosa también murió de COVID. ¿Por qué hay niños que tienen leucemia? Pero sí conocemos a aquel que conoce todas las respuestas y sabe por qué, aunque nosotros no lo sepamos. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer. Decirle, qué sé yo, habla con Dios. Si no te lo explicará acá, te lo explicará en el cielo. Pero durante años hemos tratado de ofrecer lo que nunca debimos ofrecer. Y durante mucho tiempo ofrecimos todas las respuestas. Venga que Cristo lo va a sanar. Y hay que decir, te puede sanar, te puede no sanar. Venga que Cristo te va a prosperar. Cristo salva, sana, liberta y prospera. Nosotros teníamos un cartelito de eso. Mi papá se entregó al Señor allá en el año 1975 y permitió que en el garage de su casa colocaran un cartel que decía: Cristo salva, sana y liberta todos los días menos los lunes. Porque no había servicio ese día. Entonces, Cristo salva, sana y liberta todos los días menos los lunes. En los lunes te morías porque Cristo no te libertaba. ¿Qué es querer tener todas las respuestas? Bueno, si está enfermo es porque algo habrá hecho, algún pecado oculto. Por eso le vino esa enfermedad. Si no te sanaste es porque te faltó fe. Encima que uno está sufriendo te vienen a tirar esa carga. Te faltó fe. Si te va mal es porque dejaste de congregarte y saliste de la cobertura apostólica. Si no prospera es porque hay una maldición que está sobre ti. Y luego un chinito se come un murciélago. Antes que haga la digestión, pone a todo el mundo a temblar de miedo con un virus que se propaga. Y quienes alegaban tener todas las respuestas tuvieron que encerrarse en la cocina de su casa porque esto era muy contagioso. No juzgo, obviamente, la prudencia ni las medidas sanitarias. Estuvo bien. Nadie les pidió que salgan a sanar gente. Lo decepcionante para todos fue cuando la gente notó que los pastores no teníamos todas las respuestas. Que ahora también había muchas preguntas y mucho miedo. ¿Por qué Dios permitió la pandemia? ¿Por qué permite la guerra? Ni idea, yo qué sé. Dios no nos mandó a tener toda la respuesta. Quiere que ofrezcamos una relación con el Padre a través de Jesucristo. Esa es nuestra tarea, ¿sí o no? Alguien tiene que decir amén. ¿Sí o no? Ahora sí, amén. Y esa relación es la respuesta a todas las preguntas. Entonces, conducimos a la relación con Dios y Él nos da las respuestas. Y te voy a decir esto, voy a agregar algo más. No está mal tener dudas. Incluso si nuestros hijos, si tus hijos, pasan por un periodo que comienzan a dudar de Dios o cuestionan tu fe o la fe, no se trata necesariamente, en el 99% de los casos no lo es, de un demonio. No hay que orarle por las noches, no hay que ungirlo con aceite mientras duerme, no hay que agarrar esas canoas que se ponen en las patas y ungirle la zapatilla. No. Lo mejor es decirle, hijo, entiendo que estés dudando, ya vas a tener tu propio encuentro con Dios. Eso te va a dar credibilidad. Y tu hijo va a sentir que eres un padre racional. No estoy hablando de un chiquitito que tiene que obedecer porque es chiquito. Estoy hablando de 15, 16, 17 años y empieza a cuestionar. Tienes que decir, está bien, yo no te pido que dejes el cerebro en el bautisterio porque yo no lo dejé. No espero que lo hagas. Yo fui criado en un hogar de padres cristianos. A mis 7 años de edad ellos se entregan a Cristo. O sea, pasé la gran parte de la niñez en un hogar cristiano. Pero nacer en un garage no me transforma en un automóvil. Yo puedo nacer en una pecera y no voy a ser Nimo. Eso es así. Entonces tuve que abordar mi propio lote de dudas. Las dudas son algo garantizado en los hogares cristianos. Las dudas no se resuelven enviando al chico a una escuela dominical para que el maestro le enseñe o metiéndolos en un colegio cristiano que le obliguen a meter Biblia. No. Las cosas básicas a veces de la fe en los hijos de cristianos están tan incorporadas que a veces las damos por sentado. Y hay que examinarlas antes de hacerlas propias, antes de heredar la fe de los padres. De otro modo, los hijos de cristianos heredan de segunda mano, de forma prefabricada, la fe de sus padres. Y eso no es una fe viva, no es una fe que respira, es algo vacío. Lo peor que nuestros hijos cuestionen la fe, mejor dicho, que nuestros hijos cuestionen la fe, no es lo peor.
Que tu hijo diga, bueno, yo a veces me cuesta que venga a la iglesia, no lo veo escuchando alabanza. Eso no es lo peor. Eso es saludable. Porque va a hacer que no herede la fe de sus padres. No va a ser el famoso nieto de Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No es que como yo soy creyente, él es nieto. No, él tiene que tener su propio encuentro con Dios. Está bien que resuelva sus propias preguntas. Tú le das un entorno, un hogar cristiano, tiene que ver que el hogar adora a Cristo, que en el hogar se habla de Dios, si es posible un devocional familiar. No obstante, él va a tener que tener su propio encuentro con Dios. Que él pase un periodo de rebeldía no está mal. Todos hemos sido rebeldes, hagan memoria. Ay, yo no. Encima Alzheimer. Hagan memoria. Todos hemos pasado un tiempo de rebeldía. ¿Saben cuál es el problema en nuestros hijos? El gran problema, especialmente en los Estados Unidos de América, el relativismo. El me da lo mismo. Hijito, ¿tú qué piensas de Jesús? Yo no tengo problemas con él. De hecho, tengo una cruz. ¿Y cómo es Jesús? Yo los amo, a él, a John Lennon, a Bono de U2. Amo a Jesús, a Taylor Swift. Ese es el problema. Padecer el síndrome Pilato. Pilato estuvo por liberar a Jesús porque lo veía a Jesús como un buen tipo. Pilato ni creyó en Jesús ni le tenía bronca a Jesús. Pilato lo vio como un buen tipo. Le decía, dame una razón para que te deje libre, hombre. ¿Qué hizo? Le preguntaba a los judíos, ¿qué les hizo este hombre? Se considera rey de los judíos, pero en serio, no manchen, ¿qué les hizo? Pero no era que creían en Jesús. La mujer de Pilato dijo, no tengas nada que ver con este justo. Él no escuchó a la esposa. Él lo que quería era liberarse de este tipo. Y al no escoger, escogió. Fue relativista. Le daba lo mismo soltarlo, mandarlo a la cruz. De hecho, de ahí, la famosa se lavó las manos, porque literalmente se lavó las manos, que es el símbolo hasta el día de hoy. Quieren matarlo, mátenlo, al cabo es su víctima. Ese relativismo es el problema de los Estados Unidos de América. Ustedes agarran a cualquier gringo y te dicen, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, Dios es principal. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? No recuerdo, pero yo creo en Dios y también Superman. No tienen la menor idea. Ese es el problema. Y nuestros hijos pueden contagiarse de eso y estar muy cerca de la cruz y lejos de Cristo. Por eso insisto, está bueno que en cierta etapa de sus vidas nuestros hijos comiencen a dudar de su fe. Porque siempre ese camino, yo te lo garantizo, los va a llevar a un encuentro con Dios. Hay que dar gracias por los Saulos de Tarso, porque tarde o temprano se caen, reciben una revelación y se transforman en guerreros del Señor. ¿Alguien lo cree, sí o no? Incluso a los propios seguidores de Jesús le costaba trabajo de creer. Y habían visto milagros, lo habían visto caminar sobre las aguas, resucitar muertos. Tomás, uno de los seguidores de Jesús que no creía que Jesús resucitó. Al parecer Santiago, quien era medio hermano de Jesús, tampoco creyó durante un largo tiempo. ¿Por qué? Porque somos las únicas criaturas que necesitamos entender. Nosotros razonamos. Los perros no razonan, los gatos no razonan, reaccionan por instinto. Aunque me diga, ay no, mi gato es tan amoroso. Reacciona. El gato no se levanta y dice, hoy me siento perra. O el perro te mira, ojo, ¿cómo me llamas? Que hoy me autopercibo perre. Tampoco. Reaccionan. Nosotros somos que razonamos. Así que si estás razonando y a veces tienes dudas, ¿estás bien acompañado? ¿Dónde está el niño que perdí? ¿Por qué Dios quiso llenar una cuna para luego permitir vaciarla? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Qué hubiese pasado si hubiese tomado otro camino? Sufrimos a veces esa especie de vértigo espiritual que la llamamos duda y pensamos que encima que nos pasa lo que nos pasa, Dios nos debe odiar porque dudamos. Y a veces toda la estructura sobre la cual formamos nuestra vida, sea un matrimonio, una casa, unos hijos, una carrera, se desploma. Y toda creencia que teníamos se ve amenazada con un diagnóstico de metástasis.
Y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? E inevitablemente, ¿qué pasa? Dudamos. La duda no es lo opuesto a la fe, es la oportunidad de tener fe. El enemigo de la fe no es la duda, es el descreimiento, el relativismo, el me da lo mismo. Me da lo mismo venir a la iglesia o hoy quedarme a ver el Super Bowl. Me da lo mismo comerme unas carnitas con mi compadre que hoy ir a tomar la Santa Cena. Ese es el problema, ese es el público más difícil. Es negarse a pensar, dejar el cerebro en el bautismo. Ahora, yo bendigo a los que dudan. A mí me gusta cuando estoy charlando con muchos artistas, con muchos políticos que se me sientan a la mesa y me dicen, a ver, explícame. Si Dios es amor, ¿por qué pasó lo que pasó en Ucrania? A mí me encanta ese tipo, porque con ese se puede debatir. Porque quiere saber, porque tiene dudas válidas. Y yo tengo respuestas válidas. Y si no tengo respuestas, le digo, no tengo la menor idea. ¿Qué sé yo? Me hace creíble. ¿Cómo no tener la menor idea? Si yo no soy Dios. Yo sirvo al Señor. Sé quién tiene la respuesta, pero yo no las tengo. La duda es un aspecto necesario del viaje de la vida. Y leemos en la Biblia y encontramos gente que dudó en varias curvas del camino. David, Job, Salomón, Jeremías. De hecho, el propio primo de Jesús, Juan el Bautista, el propio primo. Quien lo había bautizado, quien vio la paloma descender desde los cielos y escuchar a Dios decir, este es mi hijo amado. Ese dudó, el primo. Porque una cosa cuando uno está allí en la revelación, pero cuando estaba bajo arresto, bajo el rey Herodes, envió a sus hombres a Jesús a preguntarle, ¿me puedo morir tranquilo? ¿Eres tú el que iba a venir o todavía hay que esperar a otro? Y Jesús dijo que Juan fue el más grande hombre nacido de mujer. Ya había pasado un tiempo ahora que estaba en la cárcel desde que Juan había bautizado a Jesús. Pero ahora, lejos de las multitudes, dentro de la oscuridad de la celda, le agarró la duda. Así que no pudo evitar hacer una pregunta directa. ¿Eres el verdadero? Si esto le pudo suceder al más grande hombre nacido de mujer, ninguno está exento. Al Señor no le molesta que vayamos ante Él con dudas. ¿Por qué me pasó lo que me pasó, Señor? Jesús no dijo, ¿cómo mi propio primo se atreve a dudar? Lo maldigo. Le respondió, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos pueden caminar, la gente se está sanando. Díganle que no hay que esperar a otro. Le satisfizo la duda. Juan capítulo 20 nos lleva delante del más notable, dudoso de la historia, Tomás. Tomás era el clásico obstinado, no está dispuesto a aceptar ningún rumor, no sin antes hacer un par de preguntas filosas. En nuestro tiempo sería un abogado o un universitario. Y Jesús seleccionó a Tomás como uno de sus amigos más cercanos. Tal vez necesitaba un discípulo así, con mente difícil entre sus filas. Todas las organizaciones necesitamos a alguien así, que piense, no que digan, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, tírese un pozo, sí, pastor. A veces necesitamos pensar. No hay que rodearse de gente que diga siempre sí. Y hay una referencia a Tomás que lo pinta de cuerpo entero. Aquella tarde inolvidable en el aposento alto, Jesús le dice, está Jesús predicándole en el aposento alto y dice, ustedes saben a dónde voy y saben bien qué va a suceder. Y todos, por esa ignorancia pluralista que todos tenemos, cuando nadie entiende un cuerno, pero nadie quiere ser el primer burro en preguntar. Jesús, eso se llama ignorancia pluralista. Pasaba en el colegio, sigue pasando, ¿no? Habla el ministro de Economía. No entendimos un cuerno, pero uno no quiere preguntar. Entonces Jesús dijo, ustedes saben dónde voy. Ustedes saben. Y todos, amén, amén. Tomás. Maestro. Maestro. ¿Sí? ¿Qué pasa, Godínez? ¿Qué pasa, Tomás? No tenemos idea dónde vas. ¿Cómo vamos a saber dónde vas? Y todos agradecen porque alguien se te vio a repreguntar. O sea, Tomás no acepta la sutilidad de las indirectas. Él es amante del lenguaje directo, las palabras claras. Tomás es como muchos de ustedes, le gusta lo pragmático, no da nada por sentado. Tomás iba a todos lados donde iban los 12.
Uno puede tener fe, ver milagros y aún así tener preguntas. Y en Juan 20:25 Tomás dice, después que Jesús le dicen que resucitó, miren, no se enojen, pero si yo no veo sus manos y la señal de los clavos y meto mi mano en el lugar de los clavos y meto mi mano en el costado, yo no voy a creer. Tomás respondió con el credo de los escépticos. Voy a creer, perdónenme, voy a creer cuando yo lo sienta. Yo tengo que hacer mi propia evaluación si no les molesta, muchachos. Y nosotros estamos dispuestos enseguida a condenar a Tomás porque insistió en validar las noticias. Nunca dijo esto es imposible, nunca descartó los milagros, nunca dijo fue un timador. Simplemente quería examinar la evidencia personalmente. Otra escena, el mismo cuarto 8 días después, Juan 20:26. 8 días después estaban reunidos sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, entrando por las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Es significativo que a pesar de su reserva, Tomás se quedó entre ellos. Nosotros solemos echar y reprender al que duda. ¿Y cuál es el discípulo que tuvo el testimonio más genuino? ¿Quién más que él puso su mano donde habían hundido la lanza? ¿Quién puso un dedo tembloroso en sus muñecas? ¿Quién más llevó por el resto de sus días la memoria táctil de un cuerpo resucitado? Únicamente el que dudó. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y luego le dice a todos en Lucas 24:38, ¿por qué están turbados? Y vienen estos pensamientos a su corazón. Miren mis manos y mis pies, palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso, pero yo tengo. Y diciendo esto mostró las manos y los pies. Ah, dudaban todo. Lo que pasa es que el único sonso que lo dijo fue Tomás. Todos. Le dijo, palpad y ved. O sea, palparon todos. La duda reprimida es tóxica, es nociva. La duda reprimida es como esa carta del IRS que no queremos abrir. Ni sabemos lo que hay. Si nos están dando plata o nos están diciendo que nos van a llevar presos. No queremos abrirlo. Pero un día el peso emocional excede lo que pueda contener el sobre. Y eso produce intereses que van a llevar tu fe a la bancarrota espiritual. Las preguntas honestas merecen declaraciones poderosas. La Biblia dice que entonces Tomás dijo, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! Y Dios mío, dijo Tomás. Yo no puedo leer este pasaje sin sentir que se me estremece el corazón, porque uno de los momentos más cruciales de todas las Escrituras es cuando Tomás dice, ¡ay, Señor y Dios mío! Siempre el testimonio más poderoso es del testigo más hostil, más escéptico. Y este escéptico que parecía hostil reemplaza su pregunta con una adoración. ¡Ay, Señor! Dios mío. Eso pasa cuando tocamos. Cuando el Señor, enséñame, dime, ¿por qué me toca esta temporada en el hospital? Enséñame por qué tuve que pasar por el cementerio. ¿Por qué no lo sanaste? Dime por qué fui a la quiebra. No tengas temor de preguntar. Porque yo te aseguro que después de conocer por qué, vas a decir, ¡ay, Señor, Dios mío! Eras tú detrás de todo esto, teniendo el control. Es lo que le pasa a Tomás. Yo cuanto más maduro, más me doy cuenta de mi propia ignorancia, de verdad. Todo lo que tengo que hacer es encender el Discovery, leer un libro de ciencia, hojearlo, porque no entiendo casi nada. Escucho a expertos en cibernética o simplemente entro a una biblioteca, a una librería y me doy cuenta, ¡uy!, todo lo que no leí. Entonces suelo decirle, Señor, tú conoces mi capacidad limitada, el disco duro que me diste que es limitado. Ayúdame a entender que no voy a tener nunca todas las respuestas. No me alcanza la vida para leer todo lo que quisiera leer. Pero sí podemos decirle, Señor, abre mi mente. Dudo, pero quiero que satisfaga mis dudas. No hay territorio más crítico que nuestra mente, porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón, dice Proverbios 23:7. ¿Lo creemos, sí o no? Y mi principal llamado creo que es ayudar a liberar a la gente de su cautividad mental. Es lo que siento en cada mensaje. Me produce más satisfacción que ver paralíticos dejando sillas de ruedas, porque uno puede recuperar las piernas y nunca la mente. Pero cuando uno recupera la mente, me viene a mí esa palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a proclamar
libertad a los cautivos. No hay nada mejor que decir, y se abren las puertas de la cárcel. Libertad a los cautivos. Y una mente abierta, escuchen los jóvenes, una mente abierta te hace ver oportunidades que van a permanecer cerradas para los que tienen una mente cerrada y un sesgo cognitivo turbio. A veces me dicen, ¿cómo Dios te abre puertas? No, lo que abrí es la mente. Le perdí el miedo al mundano, le perdí el miedo al inconverso, a lo secular. Una mente abierta nos abre el futuro. Es únicamente con la mente abierta que uno puede creerle a Dios para que Él nos abra puertas que a otros no le abre. Y si no conocemos nuestra mente, vamos a ser prisioneros de nuestras creencias limitadas. Y vamos a recibir hasta lo que podamos recibir, como la abuela. Ay, yo el control remoto no lo entiendo. Hasta ahí, no le pida más. Dame el celular, pero que ande. No me llene de esos cositos. Y ya está. No le pida más, que la abuela nunca va a ser Bill Gates. Nunca. Y Dios también respeta al odre viejo. Cuando Él dice, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, no está diciendo que el odre viejo no sirve. Dice, voy a respetar que no estás listo para esta conversación. Que hay cosas que tu mente ya no las va a recibir. Por cuestiones de creencia, de entorno, sesgo. Entonces uno tiene que decir, Señor, no me permitas que me pierda el vino nuevo por mi mentalidad cerrada. Hay cosas, hay ministerios que yo no entiendo, no los entiendo. Y aunque yo no los entienda, digo, Señor, nunca me vea como un necio criticando lo que no entiendo. Porque seguramente están llegando a gente que yo no puedo llegar. Y con sus tatuajes y con su modo rockero y qué sé yo, llegan a otro público que yo no estoy llegando, como yo llego a un público que otros no llegan. Recién cuando conocemos nuestra mente somos capaces de abrirla y ensancharla. Entonces esta mañana, esta tarde, noche, cuando sea que lo veas, te invito a que nos bajemos un nuevo sistema operativo, una nueva aplicación para reconfigurar la mente. ¿Estamos listos para eso? Vamos a dejar de tener pensamientos humanos, religiosos, para tener los pensamientos de Dios. Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Entonces, cuando usamos la fe, nuestro cerebro se reorganiza interiormente en sintonía con el Espíritu Santo y desarrolla en nosotros la mente de Cristo. De otro modo, nuestra mente se va a encoger al tamaño de nuestra lógica. O lo que es peor, al tamaño de nuestra falta de sentido común. Yo sé que es más fácil encontrar algo incorrecto en lo nuevo que admitir que hay algo incorrecto en la vieja manera de hacer las cosas. Y sé que hay gente que dice, yo prefiero ser fiel a la senda antigua. La fidelidad no consiste en hacer las cosas como siempre. No es la fidelidad defender la doctrina. Es la valentía de repensar, de ser autocríticos, no hacer las cosas como se hicieron siempre. Entonces yo no pienso escuchar a los que ya fracasaron. Dejemos en el bautismo nuestros pecados, dejemos en las aguas nuestra vida pasada, pero por favor no perdamos el cerebro, vamos a renovarlo todos los días. Y como dice Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor?